Jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del curso de trigonometría. En esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo de funciones trigonométricas de variable real, pero parte 2, donde aprenderemos a obtener el periodo de las funciones y también las gráficas de la función seno y coseno. Entonces, primero veamos lo que es una función periódica. Una función se va a denominar justamente periódica cuando existe un valor t diferente de 0, tal que se cumpla que f de x más t sea igual a f de x, ¿no? Donde x pertenece al dominio de la función. Y también tiene que cumplir con que si x pertenece al dominio, entonces x más t también pertenece al dominio de la función. ¿De acuerdo? Si verifica que f de x más t es igual a f de x, entonces t va a ser el periodo mínimo. ¿De acuerdo? Periodo mínimo. Es el menor valor de t, obviamente positivo. Entonces, a él se le conoce con el nombre de periodo mínimo. Acá ustedes pueden observar que hay diferentes periodos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay diferentes periodos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, mira, ve. Te das cuenta que de este punto hacia este punto, acá hay t. Y ese valor de t se repite acá también. Acá habría t. Acá también t. Entonces, por esa razón se dice que t es el periodo. Es cada cuánto se repite la gráfica. Pero no es el único, ¿no? También si yo tomo, por ejemplo, en este caso, tomo este punto, mira, tomo este punto y tomo como referencia este punto de acá, él también se repetiría, ¿no? En esta parte. De aquí a acá se repite y continuará también repitiéndose. Sería otro periodo. ¿Te das cuenta? Otro periodo. O en todo caso, de este punto a este otro. ¿Te das cuenta que acá hay un periodo? Porque se repite cada cierto, ¿no? Cada cierto tiempo se repite, ¿no? Entonces, una función tiene periodos diferentes, ¿de acuerdo? Pero lo que nos va a interesar es el periodo positivo mínimo, o también llamado periodo primitivo, ¿correcto? O también llamado periodo primitivo, ¿de acuerdo? Buenas tardes, Tadeus, muy buenas tardes. Ahora, tengan en cuenta que para las funciones trigonométricas seno, coseno, secante y cosecante, el periodo se va a calcular de esta forma. ¿Correcto? Si yo tengo la regla de formación y igual función trigonométrica de bx, entonces el periodo va a ser igual a 2pi entre valor absoluto de b. ¿Correcto? En cambio, si tengo la función trigonométrica tangente y cotangente, el periodo se calcula de esta forma. A ver, voy a hacer ejemplos, ¿ya? Voy a hacer ejemplos acá a un costado para que me puedas entender mejor esta parte. A ver, escúchame acá, por favor. Mira acá, aprende, mira acá, a ver.
Si yo tengo y igual, por ejemplo, a seno de x, entonces, ¿cuál sería el periodo? El periodo va a ser igual, ¿de acuerdo? El periodo va a ser igual a 2pi entre valor absoluto de b. B es el coeficiente que está al lado de x. ¿Quién está al lado de x acá? 1. O sea, sería 2pi entre valor absoluto de 1. Pero valor absoluto de 1 es 1. Entonces, el periodo de esa función sería 2pi. Allá. Si tengo esta otra función, y igual coseno de 2x. Cuando es coseno, está dentro de este caso, el periodo va a ser igual a 2pi entre valor absoluto del coeficiente que acompaña a x. En este caso sería 2. Bueno, valor absoluto de 2 viene a ser 2. Cuando tú simplificas, el periodo es pi. Si tengo, por ejemplo, esta función, y igual a cosecante de x tercios. Si tengo y igual a cosecante de x entre 3, entonces el periodo va a ser igual a 2pi entre valor absoluto de ¿quién? Del coeficiente que acompaña a x, que es un tercio. Claro, porque es un tercio por x, ¿no? Y esto es igual a 2pi entre valor absoluto de un tercio, que es un tercio. Aplicando extremos y medios, él sería 6pi. En cambio, en la parte de abajo aparece la función tangente, por ejemplo. Y igual tangente de x. ¿Cuál sería el periodo? El periodo por fórmula va a ser igual a pi entre valor absoluto de b. O sea, valor absoluto del coeficiente que acompaña a x, que es 1. El periodo de esa función sería pi medios. Si tengo esta otra función, y igual a cotangente de 4x, cuando es cotangente también está en este grupo. El periodo va a ser igual a pi entre valor absoluto de 4. Pero valor absoluto de 4 es 4, así que sería pi cuartos. ¿De acuerdo? Así es, muchachos. Y si tengo, por ejemplo, y igual a la tangente de menos 5x, ¿cuál sería su periodo? El periodo va a ser igual a pi entre valor absoluto del coeficiente que acompaña a x, que en este caso es menos 5. Pero valor absoluto de menos 5 es 5. Así que el periodo sería pi quintos. No sé si esta parte es entendible. A ver, ¿han entendido esto? ¿Esta parte es entendible? A ver, ¿quedó entendido esto, chicos? A ver, Tadeus, ¿se entendió esta parte? ¿Todo claro hasta acá?
Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ya, vamos a continuar, no hay problema. Mira, ve, acá por ejemplo yo tengo esta función f de x igual a seno de 2x y yo puedo hallar el periodo, ¿sí o no? Sería 2pi entre el valor absoluto de 2. Entonces, el periodo sería pi. ¿Qué significa eso? Que cuando yo grafique esta función seno, el periodo me indica cada cuánto se repite la gráfica. Mira, ¿te das cuenta que cada pi se repite? Hablo de este punto, ¿no? Desde este punto hasta este otro cumple un ciclo. Y otra vez se repite, mira, ve. De menos pi a 0 cumple un ciclo y de 0 a pi cumple otro ciclo. Entonces el periodo es pi. Es cada cuánto se repite la gráfica. ¿De acuerdo? Cada cuánto se va a repetir la gráfica. Acá, por ejemplo, tengo la función seno de x medios. Y yo puedo ya el periodo. El periodo va a ser igual a 2pi entre valor absoluto de un medio. Entonces, esto sería 4pi. Cuando yo grafique la función seno, me doy cuenta que cada 4pi se repite la gráfica. Mira, de menos 4pi a 0 y luego de 0 a 4pi. Se repite la gráfica. ¿Correcto? Si tengo esta otra función, f de x igual a coseno de 4x, el periodo va a ser igual a pi entre 2. Entonces, cuando yo grafico la función coseno, me doy cuenta que cada pi medio se repite la gráfica. Mira, ve. Desde este punto hacia este otro se cumple un ciclo. Y ese ciclo se repite cada cuánto, cada pi medios, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, por esa razón es que el periodo es pi medios. También si tengo coseno de x cuartos, al hallar el periodo, va a ser 2pi entre valor absoluto de un cuarto, ¿no? Y eso sale 8pi. Cuando tú grafiques la función coseno, se entiende que cada 8pi, ¿qué sucede? Cada 8pi se repite la gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte que aparece graficada y relacionada al periodo, ¿se ha entendido? Ahora sí se entendió con mayor claridad en qué consiste el periodo. Todo ok, entonces. Muy bien. Ahora, en el caso de las funciones trigonométricas que tengan esta forma, mira, acá es más general ya, acá es más general, porque date cuenta que hay un exponente, ¿no? La función cuya regla de formación dice función trigonométrica de bx más c elevado a la n y eso más d,
¿De acuerdo? El periodo, ¿cómo se puede calcular? Bueno, el periodo se va a poder obtener de la siguiente forma. Y este cuadro de acá, a este cuadro sí tómale una foto. Escúchame, por favor. A este cuadro tómale una foto. Este cuadro es importante. A esto le tomas una foto y lo adjuntas ya en una hoja Word donde tú desees, porque este cuadrito sí nos va a ayudar a poder obtener el periodo de cualquier función. ¿De acuerdo? Entonces, date cuenta que si tengo la función seno, coseno, secante y cosecante, cualquiera de estas funciones, si el exponente es par, el periodo va a ser pi entre valor absoluto de b. Y si n es impar, el periodo va a ser igual a 2pi entre valor absoluto de b. En cambio, cuando se tiene la función tangente y cotangente, el periodo va a ser igual a pi entre valor absoluto de b. ¿De acuerdo? Pi entre valor absoluto de b. Ahí sí, cuando tengo tangente y cotangente, no me importa el exponente. Pero cuando es seno, coseno, secante y cosecante, sí me importa. Si es par, es esto, y si es impar, es este otro. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, vamos a aplicar esto en la resolución de ejemplos. A ver, chicos, empezamos. ¿Cuál sería el periodo de esa función, por favor? Vamos, vamos. Periodo de esa función, díganme. Bien, el periodo de esta función, sí o no, como el exponente es par, sería pi entre valor absoluto de 2. Y eso me da como resultado pi medios. ¿De acuerdo? Viendo el exponente par. Así es, Junior. Así es, muy bien. A ver, siguiente ejemplo. ¿Cuál sería el periodo de esta función? Periodo de esa función. A ver, me dice pi medios. Cuando es impar el periodo y es coseno, el periodo va a ser igual a 2pi entre valor absoluto de 4. Y eso sería pi medios, ¿no? Sacando mitad.
Muy bien. ¿Cuál sería el periodo de la siguiente función? Vamos, periodo. A ver, me dicen 2pi, otro me dice 4pi. A ver, 2pi, 4pi, ¿cuál es, chicos? ¿Con cuáles de sus compañeros coincidimos? 2pi, 4pi. A ver, resolvamos. Aquí B acompaña a quién? Acompaña al X. O sea que B es un medio. Y cuando es tangente, no me importa si es par o impar. El periodo va a ser igual a pi entre valor absoluto de B, que es un medio, y pi entre un medio viene a ser 2pi, pues sí o no. 2pi sería el periodo de esa función. 2pi. ¿De acuerdo? Era tangente, claro que sí, era tangente. ¿Ya? Hay que tener cuidado. A ver, otra. Vamos, vamos, a ver, ¿cuál sería el periodo de esa función? Ocho pi me dicen, a ver, vamos a verificar. B es un cuarto, ¿ah? Y es cosecante elevado a un exponente impar. Sería 2pi entre el valor absoluto de un cuarto, que es 8pi. Muy bien, ¿ah? Muy bien, muchachos. Otro ejemplo. A ver, periodo.
A ver. ¿8pi me dicen la respuesta? A ver, verificamos. Cuando es secante elevado a un exponente par, sería el periodo pi entre valor absoluto del coeficiente que está al lado de x, que sería 2. Ahí el periodo es pi medios, ¿de acuerdo? Periodo pi medios, ¿sí? Pi medios. ¿Cuál sería el periodo de la siguiente función? Periodo de la siguiente función. Vamos, trabajen, jóvenes. Dos pi tercios me dicen, 2 pi tercios. A ver, verifiquemos si es 2 pi tercios. Cuando tengo la función coseno elevado a un exponente impar, el periodo va a ser igual a 2pi entre valor absoluto del coeficiente que acompaña al x, que es 3, ¿no? Respuesta 2 pi tercios, correcto. Otro ejemplo. A ver, ¿cuál sería el periodo de esta función? Siete pi me dicen, ¿no? 7pi. Aquí el periodo de la función tangente, no importa si está elevado a un exponente par impar, el periodo va a ser igual a pi entre valor absoluto de un séptimo, o sea, 7pi. Muy bien, muchachos. Muy bien, 7pi. Y para esta función, ¿cuál sería el periodo? Claro, acá el periodo sería 4pi, ¿no? Tal como ustedes lo indican, ¿no? 4pi, muy bien, 4pi. Muy bien. Entonces, esta parte se entendió, chicos. ¿Han aprendido a poder obtener el periodo de una función? ¿Lo entendieron, no? Muy bien. Ahora vamos a justamente continuar con la parte teórica. Ahora, lo que vamos a hacer es analizar
las gráficas de las funciones trigonométricas compuestas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo la multiplicación de una función por una constante. ¿De acuerdo? Cuando yo multiplico la función trigonométrica o la regla de correspondencia por una constante. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando yo multiplico por una constante diferente de 0? Bueno, pues esta constante es conocida con el nombre de amplitud. Pero, ojo, amplitud solamente para las funciones seno y coseno. ¿De acuerdo? Amplitud se le llama para las funciones seno y coseno. En las demás no tienen amplitud. ¿Por qué? Porque son funciones, no son acotadas, ¿de acuerdo? En este caso no son acotadas. En cambio, aquí para la función seno y coseno, él sí sería la amplitud. ¿De acuerdo? Ahora, tengan en cuenta que la función tangente, cotangente, secante y cosecante no poseen amplitud porque no son acotadas. Ya no son acotadas. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, puedo observar la función de verde. La función de verde es la función seno. ¿De acuerdo? Y igual seno de x. La función de verde es la función seno. Se pueden dar cuenta que su dominio son todos los reales. Esto puede continuar de menos infinito a más infinito. El máximo valor que puede tomar esta función es 1 y el mínimo menos 1. Pero ¿qué pasó con esta regla de formación? La multipliqué por 2. Y cuando yo multiplico por 2, lo que sucede es que el rango varía. Antes el rango iba de menos 1 a 1, pero cuando tú multiplicaste por 2, se amplió. Ahora el rango va de menos 2 a 2, que es la gráfica de rojo. ¿De acuerdo? La gráfica de rojo. ¿Ya? Ahora ustedes dirán, profe, pero que eso es cuando multiplica por 2. Pero profesor, ¿y qué pasa si multiplico por un medio? Ah, ya, buena pregunta. Si multiplicas por un medio, ya, te voy a explicar. Mira, cabe. Si tú multiplicas por un medio, se entiende que el rango varía de menos un medio a un medio. Cuando yo grafique esa función, tendría que ubicar por acá un medio menos un medio y la gráfica de la función sería esta. Claro, un poco más curvo, ¿no? ¿De acuerdo? Un poquito más curvo, ¿ya? Algo así, ¿no? Esa sería la función cuya regla de formación es y igual un medio de seno. ¿De acuerdo? Un medio de seno. ¿Correcto? Y igual un medio de seno. Así es. En este segundo ejemplo, ustedes pueden observar que la gráfica de verde es la gráfica de la función coseno, ¿no? Y igual coseno. ¿De acuerdo? Y igual coseno. Su rango va de menos 1 a 1 y su dominio son todos los reales. Esta gráfica continúa, ¿ya?, por la parte izquierda y todavía por la derecha, ¿no? Va de menos infinito a más infinito.
Ahora, ¿qué pasaría si yo a esta función de verde, cuya regla de formación es y igual coseno de x, la multiplico por 2? Bueno, se va a ampliar el rango. ¿Y si la multiplico por un medio? Bueno, si la multiplico por un medio, entonces su rango varía de menos 0,5 a 0,5. La gráfica de la función coseno sería esta. Esta es la gráfica de la función 0,5 coseno de x. ¿Correcto? 0,5, ¿no? 0,5 multiplicado por el coseno de x. Pero esta gráfica de rojo se obtiene cuando tú multiplicas por menos. Cuando tú multiplicas por menos a esta regla de formación, por menos, hay una reflexión con respecto al eje X. O sea, todo lo que está en la parte de abajo sube y todo lo que está en la parte de arriba baja. Por esa razón es que aquí esta parte de arriba pasó acá abajo, esta parte que está acá abajo pasó ¿dónde? Arriba, y esta parte de arriba pasó abajo, ¿no? Y allí se tiene la función cuya regla de formación es menos 0,5 coseno. No sé si esta parte se ha entendido. Esta parte es entendible. Ok. ¿Qué sucede cuando multiplico al argumento por una constante? Por ejemplo, ¿no? Acá te das cuenta que el argumento lo estamos multiplicando por una constante, ¿no? A x se está multiplicando por b. Claro, un valor diferente de 0. ¿Qué sucede? Bueno, cuando tú multiplicas al argumento por una constante, lo que se va a alterar es el periodo. El periodo va a cambiar. ¿De acuerdo? El periodo va a cambiar. A ver, ejemplos. Si yo tengo la función y igual seno de 2 por x, ¿cuál sería el periodo? Bueno, tú ya lo hallaste, ¿no? Sería pi, ¿sí o no? Entonces, cuando tú graficas, ¿ya? Cuando tú graficas la función seno, y igual seno, que es la función de verde, su periodo es 2pi, ¿sí o no? Cuando tú tienes esta función y igual seno de x, ¿cuál es el periodo? 2pi entre 1, o sea, 2pi. El periodo de la función de verde es 2pi, pero como tú multiplicaste por 2 al argumento, ¿qué pasó con el periodo? Se ha reducido. Ya no es 2pi, sino pi. ¿Qué significa eso? Que todo este ciclo va a ser el mismo, pero ya no de 0 a 2pi, sino de la mitad, de 0 a pi. Esta sería la gráfica de la función y igual seno de 2x. ¿Te das cuenta? El periodo ha cambiado.
La forma no varía, ¿no? Sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado, ¿qué cosa es? El periodo. ¿De acuerdo? El periodo varía. Ahora, si tengo la función cuya regla de correspondencia es y igual 3 coseno de x medios, el periodo va a ser igual a 2pi entre valor absoluto de un medio, que sería un medio. O sea, eso es 4pi. ¿Qué sucede? Ya, inicialmente la función coseno, ¿no? La función coseno, si yo hablo de esta función y igual, ya, coseno, para esta función el periodo es 2pi. O sea, date cuenta, la función de rojo, ¿no? Cada 2pi, ¿qué sucede? Cada 2pi se repite, ¿no? En cambio, la función y igual cos de x medio superior es 4pi. O sea, cada 4pi se repite el ciclo. Cada 4pi se vuelve a repetir este ciclo. Claro, date cuenta que la amplitud también ha cambiado, pues, ¿no? Acá la amplitud es 1. Es por esa razón que el rango va de -1 a 1. En cambio, acá la amplitud es 3. Por lo tanto, el rango va de -3 a 3. ¿Ya? Es la única variación que han hecho, ¿no? Y que el alumno debe de entender. Hasta aquí, dudas, preguntas. Dudas, preguntas. Bueno, si no hay dudas y preguntas, entonces podemos empezar con la parte práctica. Por favor, tengan a la mano un lapicero, hojas, que vamos a empezar a practicar. ¿Tienen a la mano todo ello? Ok. A ver, empecemos. Por favor, hallen el periodo de esta función. Un minuto.
A ver, Brian me dice que la 1 es la A y Yair la C. ¿De acuerdo? 1 la A y la C dice Yair, ¿no? Ya, vamos a desarrollarla, a ver. Miren, muchachos, para poder hallar el periodo, así como está esto, jamás va a salir, pues. Jamás, jamás, nunca. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recordar nuestras identidades del ángulo doble para poder reducir la regla de formación. A ver, seno sexta más coseno sexta es esto. 5/8 más 3/8 del coseno de 4x. Mientras que seno a la cuarta más coseno a la cuarta viene a ser 3/4 más 1/4 del coseno de 4x. ¿De acuerdo? Ahora, si yo sumo todo esto, tendría 5/8 más 3/4 sería 44/32. Y si sumo 3/8 más 1/4 me sale 20/32. Que simplificando tendría 11/8 más 5/8 del coseno de 4x. Y ahora sí, mira, ahora sí, ya estoy en la capacidad de poder obtener el periodo. El periodo sale de forma sencilla, periodo igual a 2pi entre el valor absoluto de 4. Respuesta, pi medios. Clave, casita. La C, como dijo Yair. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta con respecto al ejercicio 1 o podemos continuar avanzando? No hay dudas entonces. Ok. Ejercicio número 2. Por favor, ¿cuál sería la amplitud y el periodo? 1 minuto.
Respuesta al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 saldría de la siguiente forma, ¿ya? Si me están pidiendo calcular la amplitud y el periodo de esta función, lo que tengo que hacer es darle la forma. Para eso voy a hacer un artificio, ¿de acuerdo? Voy a multiplicar por raíz de 2 y dividir entre raíz de 2. Ese es el artificio que voy a hacer. Y ustedes dirán, profe, pero ¿para qué hace ese artificio? ¿No? ¿Con qué intención lo hace? Bueno, simplemente ¿ya? Lo hacemos con la idea de poder colocar en vez de 1 entre raíz de 2 seno de pi cuartos, en vez de 1 entre raíz de 2 coseno de pi cuartos, y todo lo que está dentro del paréntesis va a ser seno de pi cuartos menos 3x. Es identidades de ángulos compuestos, ¿de acuerdo? Identidades de ángulos compuestos. Así es. Ahora, aquí yo sí podría obtener el periodo y la amplitud. El periodo y la amplitud. La amplitud es raíz de 2, pues, ¿no? La amplitud es valor absoluto de esto. Es raíz de 2. Y el periodo va a ser igual a 2pi entre valor absoluto de menos 3. Porque es el coeficiente que acompaña a x menos 3. Listo. O sea que el periodo sería 2pi tercios. ¿Cuál sería la respuesta? Blanquiazul. ¿De acuerdo? La B. La respuesta es la B. Beso. Ejercicio número 3, por favor. Eso sí está fácil. Vamos, intentamos todos.
A ver, el siguiente ejercicio número 3 sería de la siguiente forma. A la regla de formación la voy a tener que factorizar. Ya voy a factorizar el 6. Y me quedaría dentro coseno a la cuarta menos seno a la cuarta. Pero yo puedo cos cuarta menos sen cuarta expresarlo de esta forma. Como cos cuadrado más sen cuadrado por cos cuadrado menos sen cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, cos cuadrado más sen cuadrado es 1, ¿no? Identidad pitagórica. Y cos cuadrado menos sen cuadrado es coseno del doble. Conclusión, f de x tiene como regla de correspondencia 6 coseno de 2x. Y bueno, al ojo me doy cuenta que la amplitud es 6 y el periodo es 2pi entre 2, o sea, pi. Clave blanquiazul. ¿De acuerdo? La B. Sencilla, fácil, ¿ah? Nada del otro mundo, ¿ah? A ver, ejercicio número 4. Dice, si la función tiene como regla de correspondencia a seno de bx, cuya gráfica es la que se muestra en la figura, calcular el valor de a entre b. A ver, ¿cómo podrían desarrollar este ejercicio? Vamos, todos trabajando. A ver, cuando tengo esta clase de ejercicios, ¿de acuerdo? Cuando tengo esta clase de ejercicios, yo tengo que hacer lo siguiente. Mira, cómo relaciono la gráfica con la regla de formación. A ver, en el gráfico, tú sabes que desde este punto hasta este otro cumple un ciclo, o sea, él es el periodo, ¿de acuerdo? Si fuese
hasta aquí, desde aquí hasta acá, es la mitad, pues, ¿no? O sea, t medios. Y si desde la parte más alta trazo una perpendicular, divide en partes iguales a ellos dos, él sería la mitad de t medios, o sea, t cuartos. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienes que saber. O sea que acá hay t cuartos, acá hay t cuartos, acá también hay de 0 hasta acá, ¿cuánto hay? T medios, ¿no? Eso quiere decir, muchachos, que aquí, desde este punto hasta este otro, hasta acá, hay 3 t cuartos. Claro, si esto es t cuartos y todo es t, la resta sería L, que es 3 t cuartos. ¿De acuerdo? 3 t cuartos. O sea, 3 t cuartos va a ser igual a 3 pi entre 16. Simplifica, ¿cuánto es t? A ver, tercia se va, cuarta, 4. O sea que t es pi cuartos. Si t es pi cuartos y yo sé que el periodo para esta función es 2pi entre b, ¿cuánto vale b? Bueno, pi se va, ¿de acuerdo? Pi se va, acá queda 1, y multiplicando en aspita, b vale 8. Ya tengo b. Si lo reemplazo, la regla de formación sería f de x igual a seno de 8x. Pero te has dado cuenta que este punto, el punto P, pertenece a la función. Si el punto P pertenece a la función, ¿qué sucede cuando un punto pertenece a la función? Yo puedo reemplazarlo en la regla de formación. O sea, L es X y L es Y. F de X es Y. Ahí le coloco 2 raíz de 3. Y en vez de X, ¿qué le pongo? Pi sobre 24. Sería 8 por pi sobre 24. Pero 8 por pi sobre 24, sacando octava, sería pi tercios. Ahora, seno de pi tercios es conocido, ¿no? Es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 se va. ¿De acuerdo? Raíz cuadrada de 3 se va. Y A es 4. Como tengo A y tengo B, ya puedo hallar lo que me piden. ¿De acuerdo? Me piden A entre B, 4 entre 8 me daría como respuesta 1/2. Clave Duracell. Así es, ¿no? La pregunta número 4 es la D. Esta parte se entendió, muchachos. Esta parte se ha entendido. Muy bien. Listo. Por favor, ingresen a su plataforma ya que van a iniciar su evaluación. ¿De acuerdo, chicos? Vamos, entren por favor a la plataforma e inicien su evaluación. Si alguien pudiera colocar el link en el chat. Gracias, Tadeusz. Muchísimas gracias. Inicien, por favor. Muchas gracias.